Hola iglesia querida, aquí estamos para encerrar el estudio de este capítulo del Evangelio de Juan, que es el capítulo 4. La semana pasada nosotros introducimos la gran parte de este capítulo, que fue la historia de la mujer samaritana, aunque se haya quedado una pequeña parte para nuestro encerramiento del capítulo hoy. Nosotros vimos cómo la mujer recibió la salvación a través de Jesús y cómo ella pronto manifestó dos cosas que son muy típicas de uno que verdaderamente es nacido de nuevo. Primeramente, el deseo de adorar a Dios y segundo, el deseo de proclamar, de contar a otros las verdades acerca de Dios. Yo voy a seguir entonces leyendo, como yo dije, es el final de la historia de la mujer samaritana. En cuanto hablaba con Jesús, en esto llegaron sus discípulos que habían ido a comprar comida en la villa, conforme los hermanos se recordaron, y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Bien, hermanos, la cosa es que nosotros aprendemos que Jesús no tenía ninguna forma de respeto por tradiciones sociales que no tuvieran base en la palabra de Dios. Y aquí estaba él buscando una oveja perdida, que en el caso era una mujer de vida muy baja, pero para él, para su amor, no hay barreras. Y fue bueno, yo creo que por providencia de Dios, que los discípulos no estuvieron presentes durante la conversación entre Jesús y la mujer, habiendo llegado solo al final. Si estuvieron presentes, yo no creo que la naturalidad sería la misma. Esa mujer habla de cosas muy personales y naturalmente se sintió bien a voluntad con Jesús, pero no sé cómo sería con todos los demás discípulos alrededor de ella. Bien, por otra razón, quiero alabar al Señor por su providencia, que si los discípulos hubieran llegado y la mujer ya se había ido, ellos perderían la oportunidad de presenciar con los propios ojos cómo el amor de Jesús no incluye respeto por las tradiciones sociales, y también perderían la oportunidad de ver la transformación tan linda que ocurrió en la vida de esta mujer y también los resultados de su actitud evangelizadora. Ya vamos a hablar más sobre esto. Bien, la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y fue a anunciar a los hombres de la ciudad diciendo: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Ahí está la actitud evangelizadora. Uno no es necesario tener grandes grados escolares de estudio de la palabra de Dios en profundidad. Esta mujer recién nació de nuevo y todo lo que ella hizo, ella abrió la boca para contar a los otros la maravilla que había encontrado. Es así que el Señor quiere nos dar la gracia para que estemos actuando en nuestro día a día. Dios nos bendice. Bendice al Señor. Cuenta para otros las bendiciones que el Señor le ha dado. Y usted está entonces haciendo algo muy importante a los ojos de Dios. Bien, la palabra sigue nos diciendo que ellos vinieron, sí, y muchos más de ellos, después de tener a Jesús por 2 días con ellos, los samaritanos invitaron a Jesús para se quedar con él un tiempo, y durante ese tiempo muchos otros se quedaron al oír su palabra santa y se quedaron entonces convertidos a Jesús el Mesías. Y dicen: ya no creemos por lo que tú, mujer, has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este Jesús es en verdad el Salvador del mundo. Este es el punto culminante en la historia. Y noten esto, hermano, porque volveremos a este punto, que aquí no hubo ningún milagro. Bien, Jesús reveló su poder al decir sobre la vida de la mujer y todo más, pero no hubo nada aparente,
ninguna forma de manifestación como señales y milagros, y ya les cuento por qué estoy destacando esto. Y no en tanto, a pesar de no haber señales y milagros, muchos creyeron en él por causa de su palabra, porque creyeron en la palabra de Jesús. Bien, sigue el texto nos contando algo un poco diferente que se pasó entonces, en cuanto la mujer se fue a la villa, una charla entre los discípulos que habían ido a comprar comida y Jesús. Y ellos dicen a Jesús, Rabí, que quiere decir maestro, come, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Pero Jesús les dijo, mi comida, guarden bien, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega, porque en este caso el dicho es verdadero, uno es el que siembra y otro el que siega. Jesús entonces está animando a sus discípulos a algo que va a se tornar fundamental en la vida de un creyente en Jesús y que esta mujer lo demostró muy precozmente en su nueva vida, que es el evangelismo. El Señor nos dice que hacer la obra de Dios para él Jesús era alimento, esto lo mantenía bien. Sí, nosotros sabemos que está hablando en una forma de parábola, en una forma de metáfora, pero esto es tan importante. Jesús dice, así como es importante comer la comida para nos mantenernos vivos, así es importante que uno practique, que uno haga la obra de Dios. Está hablando específicamente sobre la evangelización, el contar a otros las bellezas de Jesús. Y Jesús nos cuenta esto, la palabra de Él nos cuenta que Él crea la oportunidad y la pone ante nosotros. Y nosotros siempre, hermanos, si usted tiene 2 cosas a hacer, una es algo muy importante, otra es hablar con alguien sobre Jesús, hable con la persona sobre Jesús, porque eso tiene consecuencias eternas y estas cosas no ocurren por coincidencia. Dios, Él mismo, nos da el privilegio cuando alguien viene a nosotros y quiere conocer del Señor. Estamos focalizados en Él, focalizados en nuestro comandante, como dice Pablo a Timoteo. Ningún soldado en servicio activo se enreda con los negocios de esta vida diaria. Es así, porque quiere agradar al que lo reclutó como soldado. Ese es el deseo, que si yo no tengo, y a veces me falta, el deseo de agradar solo al Señor, debo buscar la gracia del Señor y pedir, oh Señor, prende en mí nuevamente esta llama de amor por ti. Yo quiero, Señor, opere por la gracia en mi corazón este deseo. Y Él lo hace. La segunda cosa que Jesús dijo en esta corta charla con los discípulos es que en el reino de Dios el momento de cosechar es ahora. El momento que Él nos da la oportunidad es la hora que tenemos que cosechar. Mira, Él hace una comparación. Faltaban todavía 4 meses hasta la siega. Y Jesús dice, ustedes dicen en cuanto a las plantas, la plantación, que hace un tiempo hasta que venga la cosecha. Yo le digo todavía que si usted mira los campos desde el punto de vista espiritual, están blancos para la cosecha, blancos. Si el Señor te da una oportunidad, hágalo ahora mismo. Y la palabra nos cuenta cómo hacerlo. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para dar la razón a otros de la esperanza que está en tu vida. Siempre, hermanos, día en día, santificando a Cristo como Señor en nuestro corazón.
Él nos dará las virtudes que van a emanar de nosotros y van a ser de nosotros testigos fieles de su palabra. Y finalmente, como en la vida física, una buena nutrición espiritual da como resultado fuerza, vigor, gozo y propósito en la vida. Usted quiere vivir como una persona, yo quiero vivir como una persona, como ganadores de almas para el Señor. Ahí está la gran fuente de alegría, porque el Señor nos contó aquí en un versículo que acabo de leer, que el segador recibe pago, recibe salario de Dios en términos de alegría, recoge fruto para la vida eterna, y tanto el que siembra como el que cosecha, los dos juntamente se alegran mucho. Muy importante, hermanos, que tengamos en vista la importancia que el Señor Jesús nos da de seguirnos pidiendo a Él gracia para que alimente en nosotros el deseo de contarnos a otros las bellezas de Jesús, siempre adorando a Él como el bien más precioso que nosotros tenemos. Bien, voy a partir ahora para los últimos versículos de este capítulo, que es un versículo que nos habla de dos cosas. Primeramente, nos habla de una sanación que Jesús hizo, pero no habla solo de sanación. Él habla también de un aspecto muy importante de nuestra fe. ¿Cómo es que nosotros sabemos que tenemos fe verdadera en Jesús? ¿Están listos? Vamos a oír la palabra del Señor. Después de los 2 días que Jesús se quedó con los samaritanos, salió de allí, que era Sicar, en Samaria, como usted sabe, hacia el norte, para Galilea. Jesús mismo había dado un testimonio de que un profeta no se le honra en su propia tierra. Bien, Juan escribió estas palabras, está haciendo una referencia retrospectiva, contrastando la respuesta de fe de los samaritanos, que no era su pueblo, mucho por lo contrario, era un pueblo enemigo al pueblo de Jesús, y entre tanto lo recibió con tanto cariño, con tanta atención. Muchos se convirtieron sin ver milagros, señales ni nada. Un pueblo de corazón abierto para Dios. Y contrasta esta actitud con la actitud del propio pueblo de Jesús, tanto en Galilea como también en Judea. Ese era el pueblo de Jesús. Y esta fe de esta persona, como voy a comentar, era fría y reservada, y dependía solo de ver Jesús obrar milagros. Tanto que Jesús dice, ya vamos a leer este texto, si ustedes no ven milagros, ustedes no creerán. Y aquí nosotros vemos cómo se cumplió la palabra de Dios. Él dice que a lo suyo vino Jesús y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Esto fue que Jesús nos contó, que las personas del hogar mismo, de su propia casa, puede tener una tendencia, si no conoce al Señor, de despreciar a uno que tiene el Señor. Entonces sea listo de ser un atalaya, de ser un heraldo de Jesús a donde usted vive. Ni siempre usted va a tener aplausos de las personas amadas suyas, que te aman y que aman a quien usted ama también. Pero el Señor dice, ellos no le van a aburrir, ellos no le van a perseguir por cuenta de ustedes mismos, quien ustedes son, pero por mi causa, por ver Jesús en ustedes. Bien, seguimos, y cuando Jesús llega entonces a la provincia del norte, que ya vimos que es Galilea, los galileos, las personas que vivieron, le recibieron como que de brazos abiertos. ¿Por qué? Porque habían visto todo que Jesús hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. ¿Se recuerdan, hermanos, que aquí aproximadamente 7, tal vez 8 meses atrás, fue cuando Jesús fue a la Pascua
en Jerusalén, que se queda en Judea al sur, y ahí se quedó por todo ese periodo, hasta que decidió retornar a Galilea. Había muchos que Juan nos describe en capítulo 2, que dicen que muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Durante aquella fiesta que es bien larga, que es una fiesta de 7 días de duración, Jesús entonces, él hizo muchas señales y milagros. Pero mira, si algunos creyeron, pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a todos y él sabía lo que había en el hombre. Mira, eran personas que creían en los milagros de Jesús, pero Jesús no confiaba en ellos porque sabía que el pecado aún reinaba dentro de ellos. Quieren ver cosas maravillosas, pero esto no convierte a nadie. Alabado sea Dios por cada uno de los milagros y señales que quiera hacer. Es una maravilla. Nosotros hemos participado de algunos de ellos. El tiempo sería muy corto para mencionarlos. Alabado sea el Señor. Pero uno no puede condicionar su creencia, su fe en Jesús a ver milagros. Porque esto es algo que es de la prerrogativa de Dios. Él decide cuándo los hacer. Mira, él se encontró, nosotros conocemos bien el texto de Nicodemo, una mención rápida. Nicodemo vino a procurarlo y dijo, nadie puede hacer las señales que tú haces, Jesús, si Dios no está con él. Bien, él llegó a una conclusión correcta. Pero mira que respondió Jesús, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando decían, Nicodemo, usted está haciendo conclusiones correctas, pero esta conclusión correcta no le hace nacer de nuevo. Es necesario creer en mi nombre, es necesario creer que yo soy el Salvador. Y el Señor sigue adelante en un otro ejemplo, en Juan capítulo 8, la palabra dice, después de una charla de Jesús con los judíos, que muchos creyeron a Él, pero Jesús, Él nos cuenta que ellos siguieron en la misma charla, al oír el desarrollar de la conversación por parte de Jesús, empezaron a protestar, personas que creyeron a Él, habían creído en Jesús y siguieron jactándose de sus tradiciones religiosas. Somos hijos de Abraham, así decían. Soy de tal religión, mi tradición es esta o aquella. Segunda cosa, no admitieron que eran esclavos del pecado, porque Jesús dijo, todo que practica el pecado es esclavo del pecado. No, nosotros no somos libres. Nosotros no somos esclavos de nadie, ni de nada. Mentira. Cada uno conocía su propio corazón y sabían que estaba esclavizado. Y esta ilusión al respecto de sí mismos los impedían de ver que necesitaban un Salvador. Y frente a esas verdades, estas mismas personas que creyeron en Él, al final de esa larga charla que desarrolla en Juan capítulo 8, estas mismas personas que creyeron en Él tomaron piedras para matar a Jesús. No lograron matarlo, no era llegado la hora de Él. Pero mira qué contraste tan grande. En el principio de la conversación, nosotros creímos en ti. Y a medida que lo que está en el corazón es un apego a una tradición religiosa, es un encubrir sus propios pecados y cosas de ese tipo, las personas entonces acaban manifestando que lo que tiene por Jesús realmente es odio, es desprecio. Por esa razón que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, hermanos, nadie viene al Padre sino por mí. Simplemente, hermanos, no hay otra forma que pueda llevar al hombre a Dios. No hay otra forma. Que no crea que Jesús es el único que puede salvar por la gracia a través de la fe, salvar de la condenación de los pecados, está se encaminando al infierno, a la perdición eterna, aunque crea que Él es poderoso para hacer milagros. Amados, creer que Jesús es un hechor de milagros no salva a nadie. Nosotros tenemos que creer a su palabra y creer en quien Él dice que es, el Santo Hijo de Dios,
que vino a buscar y salvar pecadores perdidos. Bien, Jesús entonces entra en Caná de Galilea. Usted debe recordar el nombre de esta pequeña ciudad a donde Jesús operó su primer milagro. Él transformó agua en vino. Fue muy importante esto. Y ahí se encuentra con personas que vieron este milagro hace como que tal vez 9 meses atrás, algo así. Ellos habían visto el poder de Dios a través de Jesús transformando agua en vino. Y probablemente algunos de ellos estaban incluidos en estos que vinieron a la fiesta de la Pascua y vieron la operación de milagros por parte de Jesús. Y había entonces en Caná un cierto oficial del rey, el rey Herodes Antipas. Ese era el nombre de ese rey no judío, era un idumeo, que era el rey en la provincia de Galilea y en la provincia de Perea a este. Entonces había este oficial que vivía en Cafarnaúm, porque por lo menos su hijo estaba en Cafarnaúm y estaba enfermo a la muerte. Era una distancia como que 16 millas y media o 26 kilómetros y media. Daba como que 4 o 5 horas caminando o 4 horas de equitación, algo más o menos así para le dar una idea. Y cuando este hombre oyó que Jesús había venido desde Judea al sur hasta Galilea al norte, él fue a su encuentro porque el niño o el muchacho estaba muy enfermo en Cafarnaúm y llegó y suplicaba que bajara y sanara a su hijo porque estaba al borde de la muerte. Entonces Jesús, mirando a este hombre, mirando a otros a su alrededor, esperando, vamos a ver un otro milagro, vamos a esperar que va a surgir alguna cosa grande. Jesús, con toda franqueza, para tingir los corazones de los pecadores con su salvación, Él dice, si no veis señales de prodigios, no creeréis. No creeréis. Y el oficial del rey le dijo, Señor, baja antes que mi hijo muera. Muy semejante a aquella historia describida en Marcos 9, cuando Jesús fue abordado por el padre de un niño demonizado. Y Jesús dijo, bien, si tienes fe. Y ese hombre con tanta humildad dijo, Señor, yo creo, pero ayúdame en mi falta de fe. Yo creo, Señor, pero haga algo, Señor. Haga algo por mí. Ayuda, crea fe en mí, fortalece mi fe. Que es la gran oración que nosotros que vacilamos tantas veces, y todos nosotros vacilamos en la fe, que nosotros debemos hacer. De una cierta forma fue que ese hombre hizo. Sí, Jesús, yo estoy incluido entre estos que necesito ver para creer. Señor, pero eso no tiene tanta importancia ahora. Y él clama con gran angustia y Jesús decide que iría a bendecirlo. Independiente de a dónde estaba, era necesaria una actitud y Jesús con grande amor lo escucha y dice, vete, tu hijo vive. Él estaba así cerca de casi 30 kilómetros distante de Cafarnaúm, pero él envía su palabra poderosa y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Él creyó, mira, ahora él no había visto nada, ninguna evidencia de que el milagro iría a ocurrir, pero él creyó en el Señor, él clamó al Señor y ahora el Señor operó fe en su corazón y dijo, vete, y él se fue, lleno de esperanza, y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron, ayer a la hora séptima, que es equivalente más o menos a 1 hora de la tarde, se le quitó la fiebre. Y el padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él en quien era Jesús, el Salvador. Y creyó también toda a su casa. Qué cosa linda, hermanos. Qué cosa maravillosa. En nosotros vemos que al recibir la salvación de Jesús, esta persona, este padre se tornó una nueva criatura. Esta fue el más grande regalo que recibió, pero también recibió la vida de su hijo sanado por el poder del Señor Jesús. Hermano, no es incomún
convivimos con personas, y a veces esas personas somos nosotros mismos, que reciben bendiciones, libramientos, gracia del Señor Jesús, y que siguen esperando para ver otros, sino todavía no paran para creer. No creen, en realidad no creen. Nosotros hemos visto tantas veces, con dolor de corazón a veces, personas que fueron tan beneficiadas por operaciones de Dios en su salud física, fueron libradas de cáncer, de problemas del corazón, fueron libradas. Dios hizo un milagro que puede ser atestado por los documentos médicos, algunos de ellos. Pero pocos son como este hermano tan amado que tenía un cáncer de vejiga. Sí, siempre así un poco frío, me parecía muy amable, siempre un poco indiferente, pero ahora, cuando viene la aprobación, él se apega a Jesús y es otro hombre, es otro, mi hermano tan querido, es otra persona. Y además, esta semana que pasó ahora, recibimos la mensaje de él por la vez número 8. Fue chequeado el órgano donde estaba el cáncer y no hay más nada. El Señor lo sanó. Más importante, el Señor escribió su nombre en el libro de la vida eterna. Y este querido hermano ganó 2 veces. Ganó la sanación de su cuerpo, pero mucho más importante, la salvación que jamás perecerá. Hermanos queridos, espero verlos para excitantes preguntas aquí que nos va a hacer el pastor Jonás en algunos minutos. Gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos.